Vamos a hablar ya mismo entonces con Dalóngaro, es Federico Dalóngaro, que es analista internacional, como decíamos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Federico, Néstor Zula, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Bueno, ¿cómo está el conflicto? ¿Cómo está en estos momentos? Se está hablando de algunos puntos que está planteando Putin para negociar la paz, para negociar el fin de la guerra. 6 demandas dice que ha presentado a Ucrania para finalizar la guerra. ¿Se conocen estas demandas? ¿Es verdad esto, que hay una posibilidad de un acuerdo de paz? El acuerdo de paz yo creo que va a estar una vez que se haya obtenido una victoria militar sobre Ucrania. Esa va a ser la condición necesaria para una verdadera negociación. ¿Por qué? Porque por cómo está la dirigencia política ucraniana, especialmente la postura del presidente Zelensky, que ya ha afianzado su vínculo con la OTAN y ha afianzado su vínculo con la Unión Europea. Entonces la propuesta indeclinable de Putin va a ser la remoción o el reemplazo del presidente. Pero como solo no se negocia teniendo la ventaja, entonces seguramente Putin espere a obtener una victoria militar. Se está diciendo que la guerra se está demorando, pero yo creo que tiene que ver justamente con esto, primero con que sea una guerra de desgaste, y en segundo lugar con ir planteando puntos de negociación cada vez más a medida que se va obteniendo victorias tácticas en el terreno, ¿no? En el escenario de guerra. Claro. Ahora, ¿por qué no llega la victoria rusa, digamos? ¿Por qué se demora? Porque esa victoria podría poner fin entonces a la guerra. ¿Por qué no llega Rusia a Kiev? ¿Hay resistencia ucraniana? Mi opinión es, primero, por el impacto que puede generar la llegada de tropas rusas en la capital ucraniana, y en segundo lugar, y más importante, es que gana tiempo para negociaciones. Digamos, ir demorando la llegada a Kiev, que sería coronar prácticamente una victoria militar, gana tiempo para hacer más demandas a Ucrania. Obtener simplemente un tiempo de ventaja para plantear más demandas y tener ventajas en la negociación política, no militar. Esto es importante. Se está hablando siempre de la victoria militar, siempre de los hechos militares, y nos estamos centrando muy poco en las cuestiones económicas y políticas. Hoy vemos el conflicto desde una perspectiva militar, y en realidad deberíamos estar viendo desde una perspectiva política, porque el uso de la fuerza militar es solamente aquello que a nosotros nos permite en definitiva obtener victorias políticas. Sí. Ahora, quiere decir que Rusia está en condiciones de invadir Kiev, pero lo está demorando por cuestiones políticas. Sí, para mí ese es el caso. Hay una asimetría militar importante que permitiría tomar Kiev. Esto ya, digamos, fue tema de conversación muchísimo. Hay una asimetría militar importante. Y los tiempos que tiene la estrategia de guerra rusa y los objetivos que tiene no son los mismos que los que tiene el mundo occidental. Acá hay una guerra de desgaste, que es a cuentagotas, día a día, y con uso un uso muy inteligente de lo que es la información y el manejo de los medios de comunicación. Entonces, por supuesto que por cuestiones políticas se está demorando la llegada a Kiev. Sí. Ahora, mientras tanto, el querer resistir, lo querer evitar lo inevitable por parte del presidente ucraniano, ¿no está generando una excesiva cantidad de víctimas, de muertos, y que podrían evitarse? Y es una pregunta difícil, por supuesto. Digamos, cuando se extiende un conflicto bélico más de lo que se estimaba, el costo es cada vez más importante. Ahora hay que recalcar lo siguiente: es verdad que se dice que hay muchos civiles muriendo, eso es cierto, es así, y en el caso de los bombardeos también más, ¿verdad? Pero cuando uno piensa que hay civiles armados combatiendo, entonces el cálculo se vuelve un poco más difuso. ¿Por qué? Porque no son tropas regulares, es decir, no forman parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero sí son civiles armados que son
Sí. estaban disparando a tropas rusas. Sí. Ahora, digo, hasta para nombrar dos impresentables, hasta Galtieri y Menéndez se rindieron para evitar más muertos, digamos. Sí. ¿Qué pasa que no se rinde Ucrania, digamos, para evitar más muertos? ¿Confiaba en un movimiento de OTAN que no ocurrió? ¿Confiaba en un apoyo de Estados Unidos que no ocurrió? ¿Confiaba en una movida de Occidente que no ocurrió ni va a ocurrir? Yo creo que es exactamente lo que dijiste al principio, que confiaba con un respaldo mayor de la OTAN y de los Estados Unidos, y no ocurrió. Y que si uno analiza cómo iba evolucionando el conflicto, no iba a ocurrir tampoco en el corto plazo, y no creo que ocurra en el largo plazo. Estamos hablando de una intervención militar directa. ¿Por qué? Una intervención militar directa, es decir, envío de tropas a territorio ucraniano, significa una declaración de guerra por parte de los Estados Unidos y de los países de Europa, con el corte de relaciones diplomáticas y con todas las consecuencias negativas que ello puede tener. Y hoy vivimos en un mundo interdependiente, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo comercial, que hace que sea extremadamente perjudicial que se produzca una declaración de guerra, o que se haga una declaración de guerra a Rusia en este momento por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuándo es el fin de este conflicto? ¿Cuándo se dan estas condiciones políticas para, o sea, cuándo llega la derrota militar? Que decís vos que va a ser el desencadenante por el que Putin va a acceder a negociar. Mire, yo creo que en este sentido lo que tiene Putin de brillante es que, brillante en el sentido de cómo hace uso de los instrumentos que tiene a disposición, debe tener una fecha límite, por supuesto, debe haber una fecha límite para la victoria militar, pero creo que lo que se está haciendo es medir en el día a día, en función de las victorias tácticas sobre el terreno, cuánto tiempo puede ganar. No le puedo decir una fecha estimada porque sería imprudente de mi parte, pero lo que le digo es que hay un uso del tiempo muy medido y se apunta al desgaste, ¿no? Siempre una guerra de desgaste es más barata que una guerra total, y siempre una guerra de desgaste es mucho más, es percibida de manera más, ¿cómo le diría? No tan brutal. La evaluación que uno tiene de una guerra de desgaste es que no es tan brutal como una victoria total, ¿verdad? Donde se necesita un bombardeo, donde necesita tropas pisando Kiev, donde se pueden ver imágenes de soldados tomando la capital. Entonces una guerra de desgaste a uno le permite tener una percepción por parte del público en general un poco más benigna. Está muy bien. Bueno, Federico D'Alongaro, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Muchísimas gracias. A usted. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.